Muy bien, si tenemos que preparar una respuesta sólida sobre etnocentrismo, quizá para un examen, este análisis de Perrot y Praisework es exactamente lo que necesitamos. Vamos a desglosar sus ideas punto por punto para que quede súper claro. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es el etnocentrismo? Después, nos metemos en lo más interesante. ¿Cómo se fabrica la diferencia cultural? Luego, vamos a ver ejemplos concretos, cómo podemos criticarlo y al final, por qué entender todo esto es tan importante hoy en día. ¿Listos? Venga, empecemos por el principio. Como en cualquier buen examen, lo primero es tener una definición clara y fuerte. ¿Qué es exactamente el etnocentrismo? Y aquí va la primera idea clave de Perrot y Praisework. Ojo que el etnocentrismo no es simplemente creer que mi cultura es la mejor. No. Es algo mucho más profundo. Es básicamente un sistema mental desde el que vemos el mundo, donde nuestra cultura se convierte en la única vara para medir a todas las demás, como si fuera el centro del universo. Y claro, esto tiene efectos muy concretos. Es como si nos pusiéramos unas gafas que solo nos dejan ver el mundo de una forma. Con esas gafas, todo lo demás parece atrasado, incorrecto o simplemente extraño. Y lo más peligroso de todo esto es que esta mirada no solo está en la opinión de la gente, sino que se cuela en la ciencia, en los libros de texto, en la educación, en todos lados. Ahora pasamos a la segunda idea fundamental, porque esta de verdad que cambia la perspectiva. Los autores nos dicen que la diferencia cultural no es algo que simplemente existe y que nosotros descubrimos. No. Argumentan que se construye, que se fabrica, y casi siempre con una intención política. Miren, esta frase es el corazón del argumento. Es lapidaria. Crear la figura de un otro, que es diferente y casi siempre inferior, no fue una casualidad de la historia. Fue una herramienta de poder necesaria para justificar, por ejemplo, la expansión colonial. La diferencia entonces se fabricó para poder dominar. La lógica era simple, pero, súper efectiva y devastadora. Primero, se construye una imagen del otro como alguien irracional, casi como un niño o incluso como una amenaza. Y segundo, se usa esa imagen, esa caricatura, para que la conquista y la dominación parezcan legítimas, hasta necesarias. Así, la violencia se disfraza de misión para civilizar, una justificación perfecta. Bueno, y todo esto que suena un poco teórico, ¿dónde lo podemos ver en la práctica? Pues en dos lugares súper poderosos. En la forma en que se escribe la historia y, algo más sutil, en las palabras que usamos todos los días. Fíjense en esto. Es clarísimo. La historia a menudo se ha contado con un guión donde Occidente es el protagonista. Tiene historia, con mayúscula. Es dinámico, progresa. Mientras tanto, el resto del mundo, bueno, ellos tienen costumbres, folclore. Se les presenta como estáticos, como si estuvieran congelados en el tiempo, en la periferia del mundo real. Pero el etnocentrismo no solo vive en los grandes libros de historia, se esconde en algo mucho más cotidiano, algo que usamos sin pensar, las palabras. Las palabras que elegimos para describir a otros nunca, pero nunca, son neutrales. Pensemos un momento en estas palabras. Primitivo, tribal, subdesarrollado. A primera vista podrían parecer descriptivas, pero no lo son. Están cargadas de juicio. Cada una de estas etiquetas no solo describe, sino que califica, y de paso coloca a esa cultura en un escalón más bajo de una jerarquía que nosotros mismos hemos inventado. Ok, ya entendimos el problema, que es bastante grande. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Perrot y Praisework no se quedan solo en la crítica. Proponen un método para superar esta mirada, lo que llaman una práctica crítica. El primer paso es reconocer cómo se ve el mundo desde el etnocentrismo, o sea, qué es lo que hay que evitar. El observador etnocéntrico juzga antes de entender, ve las diferencias no como diferencias, sino como errores o supersticiones. Es incapaz de ver que cada cultura tiene su propia lógica interna, su propia coherencia. Y aquí está, digamos, la hoja de ruta para hacerlo bien. Es un proceso y es un trabajo activo. Empieza por ser consciente de los propios prejuicios. Continúa por analizar críticamente las palabras que usamos. Implica tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro. Y sobre todo, nos pide suspender el juicio moral para poder de verdad comprender. No es fácil, Es toda una disciplina. Entonces,
Y esto es clave para que no haya confusiones, el objetivo no es terminar diciendo que al final todos somos iguales y ya está. Las diferencias culturales existen y son valiosas. El reto real es entenderlas en sus propios términos, sin caer en la tentación de ordenarlas en una escala de valor, de poner a unas por encima de otras. Y con todo esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante entender esto más allá de, no sé, aprobar una materia? Pues porque el etnocentrismo no es un error teórico inofensivo. Sus consecuencias son muy reales y a menudo devastadoras. Miren, esto es lo que está en juego. Esta forma de pensar ha sido la justificación para políticas coloniales, para la discriminación racial, para la imposición de un único modelo de desarrollo. Es, en el fondo, la raíz intelectual de muchísimas de las desigualdades que vemos en el mundo hoy. Por eso, de verdad, comprender este mecanismo es mucho más que un ejercicio académico. Es literalmente el primer paso para poder relacionarnos con el mundo y con los demás de una forma más crítica, más responsable y, en definitiva, más justa. Así que el trabajo de Perrot y Praiswerk nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. Es el gran desafío, no solo para la antropología, sino para todos nosotros. ¿Cómo podemos describir la diferencia humana sin, al mismo tiempo, crear una jerarquía humana? La respuesta que demos a esa pregunta, define el mundo en el que queremos vivir.